Vamos, Britpop con Blur, Coffee and TV en el mostrador en La Clave, y seguimos esta mañana cuando ya son las 9:39 y recordemos que esperamos 20 grados en este jueves en la capital. A esta hora va subiendo de a poco la temperatura, Federico de Joanón, te cuento. Sí. Ya tenemos 7.2 grados. Y mientras vemos si tenemos la posibilidad de hablar con alguno de los constituyentes que van camino a la sesión, vamos a revisar mientras el mostrador.cl. Una de las notas que me interesa conversar, Federico, tiene que ver con la ley de medios, tema que enfrenta al PC ya el Frente Amplio en un inédito debate sobre cultura. De eso habla también esta nota que está ahí entre los principales titulares del mostrador.cl. Bueno, un tema muy importante, ¿no? Tuvieron un debate ayer representantes de las dos candidaturas. No estuvo Boric, no estuvo Jadwe, pero estuvieron representantes de ellos encargados. De cada comando, digamos. De cada comando encargado de cada una de esas áreas. Y claro, la diferencia se hizo notar en el tema clave, que es el tema de la pretensión de regular o de alguna manera controlar, aunque no les guste que uno lo diga así, pero en la práctica, si uno lee los programas, los bosquejos, los programas, queda claro, y de los que han declarado el mismo candidato Jadwe, el intento de regular y controlar a los medios de comunicación, que está en el programa o en el implícito, también explícito, pero también, sobre todo en el implícito del programa del candidato Jadwe, y no es así en el caso del candidato Boric, donde eso no se ve. Hay otros están preocupados por la concentración de medios, sí, están preocupados por la integración vertical y horizontal de medios que afecta la libertad de expresión, pero no pretenden ni controlar ni regular los medios. Intervenir, digamos. Claro, una palabra más dura, pero sí, podríamos... Así lo dicen en las palabras de este debate que se podría... Exactamente, entonces ahí hubo una gran diferencia, porque les cuesta hacer diferencia al Frente Amplio del Partido Comunista, pues están en esta alianza, pero tienen primaria, después se necesitan, pero ahí hay una clara diferencia, ¿cierto? Es relevante, encuentro, y ponerlo a la vista también, porque la libertad de expresión ante todo, digo yo. Y ya tenemos buenas noticias porque logramos contacto con uno de los constituyentes, Maximiliano Hurtado, constituyente del Distrito 4, región de Atacama, militante del Partido Socialista. Muy buenos días, muchas gracias por este contacto, Maximiliano. Buenos días, Macarena, buenos días, Federico. Gusto saludarlos. Buenos días, Maximiliano. Vas en rumbo a sesionar. A sesionar, hoy día a las 10 estaba citado, ¿no? Estoy un poco más ordenado, así que ya estoy acá en el ex Congreso. Perfecto. Muy bien. Instalado ya, muy bien. Mejor llegar temprano. Por supuesto. ¿Cómo se siente el ambiente hoy día? Este segundo día de sesión oficial, digamos, o activa, por ponerle nombre. Yo diría que se vive un buen ambiente. Por supuesto que tendremos definiciones importantes hoy. Vamos a tratar, entre otros temas, los que quedaron pendientes del día de ayer, el resto de las cuestiones que tienen que resolverse para empezar a funcionar, el protocolo COVID que nos ha sugerido el Colegio Médico, pero también se espera para hoy un pronunciamiento de parte de la Convención respecto de lo que se ha denominado preso de la revuelta. Por lo tanto, esperemos que ese sea un debate que podamos dar hoy y que podamos tener un pronunciamiento de parte de la Convención. Maximiliano, eso nos importa sobremanera, pero en un minuto, lo más breve posible, ¿por qué no nos cuentas qué pasó ayer? ¿Por qué hubo tanto revuelo desde tu perspectiva? ¿Y quiénes son los candidatos a ocupar los 7 cargos de la mesa que habría que llenar en esta ampliación de la mesa? Que entiendo que la idea es que haya de distintos sectores, incluso de la derecha. Cuéntanos muy brevemente para poder meternos en el tema de los presos, de la revuelta. Se trata en definitiva de una cuestión que evidentemente ha sucedido, y es que la mesa compuesta por 2 personas, Elisa Loncón y Jaime Baza, está totalmente superada, pese a los esfuerzos que han hecho y a la buena conducción que en mi opinión tienen durante los primeros días de instalación. Claramente es un trabajo que no resiste para 2 personas. Por lo tanto, en buen chileno lo que se necesitan son manos. Son más personas que puedan colaborar en la conducción de esta mesa. Si además a eso le sumamos la posibilidad de expresar en esa nueva conducción o en esa ampliación de la conducción todas las variantes que están al interior de la Convención Constitucional, por supuesto que parece atractivo el dibujo. Hasta ahí estamos bien, pero ¿cuál fue el revuelo ayer?
Ahora, el revuelo es propio de lo que estamos viviendo, que es un proceso de instalación que no tiene normas, por lo tanto, todo lo que hemos discutido debemos construirlo desde cero. Hay una suerte de anomia en esto, por supuesto, por lo tanto, el revuelo se vive por eso, por cómo claro, estamos en la discusión básica de acordar cómo se vota, o votar cómo se vota, que es lo que regularmente se vive en procesos como este. Quienes hemos participado, por ejemplo, del asambleísmo universitario, etcétera, sabemos que este tipo de instalaciones son un poco más complejas. No, claramente, pero el punto es ¿por qué pasaron de 5 a 7? ¿Por qué pasaron de 5 a 7, que es lo que generó el revuelo? Porque había un acuerdo para ampliarlo en 5. ¿Por qué se pasó a 7? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Cómo se tomó esa decisión? Ese es el inconveniente, son cosas que se han vivido desde acá. Pasamos de la ampliación a 5 puestos más. Pero por supuesto que llegamos a la discusión de cómo se representan también esos 5 puestos más, y en ese espacio fue donde los pueblos originarios nos solicitaron tener 2 escaños reservados para pueblos originarios en esa ampliación, sumados a los 5 que ya se habían ampliado, cuestión que se votó ayer a mano alzada y que fue aprobada. Yo creo que un poco en el ánimo que se vive hoy en día, que es de efectivamente darle el realce que no se le ha dado en la historia de Chile a los pueblos originarios en medio de la instalación de la convención. Y si fue aprobado a mano alzada, por mayoría, ¿por qué generó revuelo? Eso para que la opinión pública sepa dónde está el conflicto en entendiendo que es un proceso de parto, ¿no? Se están poniendo de acuerdo en votar cómo se vota, como bien lo dijiste. Pero no hubo conflicto para los 5 y sí para los 7. ¿Por qué hubo revuelo? ¿Porque fue último minuto? Efectivamente, porque fue último minuto, porque lo que habíamos manejado todos al interior de la convención era una ampliación de 5, y que luego se votara de manera similar a cómo se votó la presidencia y la vicepresidencia, y efectivamente no fue una cuestión que se discutiera necesariamente en el plenario previo a la votación. Desde algunas salas, por ejemplo, quien tomó la palabra para plantear brevemente este tema no fue oído. Ese fue mi caso. Yo, por ejemplo, nosotros nos desconectamos justo cuando un convencional de pueblos originarios, entiendo yo, planteó esto porque no lo pude escuchar. Por lo tanto, no era el ánimo mayoritario que estaba en ese rato en la conversación más de pasillo. Por lo tanto, esa fue la sorpresa. Ya, para muchos fue sorpresivo. Entonces, para entender, la ampliación a 5 fue votado con el mecanismo que venían votando, que era... Por supuesto, y se aprobó casi por 141 votos. Imagínate, un gran éxito. Y esto fue a último minuto y se votó distinto, a voto alzado. No todo el mundo lo escuchó tampoco, como la propuesta. Eso es lo que está diciendo, porque se entiende que están en salas distintas. A ver, explícanos eso para que la gente, como uno que no está ahí, entienda cómo están funcionando. Estamos funcionando en el hemiciclo 80 convencionales y dispuestos en distintas salas con distintos aforos, 4 salas contiguas. Esa es la dinámica. Y cuando tú hablas, Maximiliano, perdón que te interrumpa, de que tú te habías desconectado, es que desde alguna de las salas habían desconectado la señal que los tiene en línea, digamos, interconectados a la sala principal, ¿no? Y en ese momento se da esa discusión. Una cuestión muy básica, que es que la conexión de internet es inestable donde estábamos nosotros, por lo tanto muchas veces nos desconectamos y no oímos la discusión. Entonces entiendo que esto se trató brevemente en la intervención de uno de los convencionales que pidió la palabra. No fue una discusión más amplia y lamentablemente yo desde la sala que estaba no pude oírla porque nos desconectamos justo en ese momento. Ya, o sea, hay un tema de coordinación también de esta conectividad que puede haber dificultado el ampliar la discusión de estos 2 ingresos adicionales, digamos, a la ampliación de la mesa. Pero en el fondo, si uno lo quiere ver como el vaso medio lleno, es un proceso de aprendizaje, en el sentido de que si hay un acuerdo para ampliar la mesa y se vota de acuerdo a las formas que ya acordaron votar, suena raro decirlo así, pero se acordó votar, se amplía. Y a último minuto surge una moción y la mesa le encuentra que es válida y lo lleva a otro tipo de votación de mano alzada, que hasta ahora no se había hecho, desordena un poco el gallinero. Tiene razón la gente que está perpleja, ¿no? Por supuesto, yo creo que claro, hay una suerte de desorden que se vive al interior. Yo creo que es muy, muy propio del proceso que estamos viviendo. Yo voy a recalcar eso.
Yo no conozco una manera distinta, por ejemplo, de haber conducido esto sin tener un reglamento. Yo insisto, estamos en la más primitiva de las decisiones y de las conversaciones, que es, en buen chileno, votar como se vota. Claro. Por lo tanto, yo no creo que haya una alternativa diferente. Pero viendo perdón que te interrumpa, pero viendo el vaso medio lleno, es decir, ya habría que aprender como aprendizaje para ir en esta etapa de elaboración de todo, ¿cierto? Que si se vota por una materia de una cierta forma, no puede cambiarse la forma de votación al final sin advertírselo a todos y sin acordarlo entre todos. Ahí hubo un problema de desajuste, sin comunicarlo, ¿no? A los 155. Claro, un problema de desajuste. Oye, más allá que sea válido porque se aprobó, no estoy viéndome a la validez, sino que estoy diciendo que no genere ruido, algo que no tiene por qué generar ruido, ¿no? Ahora, por supuesto que evidentemente quienes están levantando ruido por este tipo de cuestiones son quienes han estado constantemente bloqueando el inicio de la convención, y yo creo que este ánimo que ellos manifiestan lo vamos a vivir de aquí en adelante. Pero eso también es importante para poner a la vista. No es nuevo este ánimo. Si ustedes ven los sectores políticos que están reclamando precisamente de esto, tiene que ver con aquellos sectores que hoy son minoría y que se han dado cuenta en el transcurso del inicio de esta convención que su posición es irrelevante a la hora de tomar decisiones. Por cierto que habrá que buscar la manera de conversar, de llegar a entendimientos, de integrarlos también a las decisiones. Pero hoy es fundamental, digamos, para eso es fundamental, pero hoy que estamos decidiendo cuestiones que se resuelven por simple mayoría, yo creo que ese sector político evidentemente se ha dado cuenta hoy que en este tipo de decisiones está en la irrelevancia total. Pero eso también es interesante poner a la vista, como decía Federico, el aprendizaje de cosas que se pueden mejorar para que no abran espacio a ruidos innecesarios en este proceso de establecerse como mesa de trabajo, ¿no? Recordamos que estamos conversando con Maximiliano Hurtado, constituyente por el Distrito 4, región de Atacama, militante del Partido Socialista. Eso para quienes nos escuchan a esta hora, cuando ya son las 9:51. Otro tema que está ahí a la vista es la salida de Encina y el ingreso de Catalina Parot. ¿Qué te parece ese movimiento? ¿Cómo se van a dar las cosas de ahora en adelante? ¿Ha habido un diálogo con la Secretaría Ejecutiva para que ya la mesa pueda trabajar tranquila, los convencionales estén en su tranquilidad de que del proceso técnico está bien? Yo les comentaba antes que teníamos los problemas básicos, por ejemplo, de vivir problemas de la estabilidad de la conexión. Y el problema mayor que tenemos es precisamente que acá, al interior del ex Congreso, se conjugan un montón de instituciones públicas, trabajadores y funcionarios de distintas reparticiones, que no están necesariamente conectados unos con otros. Yo ayer, por ejemplo, le preguntaba, ante la inestabilidad de la señal, a un funcionario si estábamos conectados por red, por wifi en definitiva, o por cable, y no había nadie que pudiera decirnos cuestiones como esa. Yo creo que esperamos que este tipo de cuestiones se vayan solucionando y que la salida de Encina sirva efectivamente para darle una conducción distinta. Ahora, por supuesto que dudamos de inmediato del nombre, básicamente por cuestiones como las que Parot ha declarado en el último tiempo. Ella fue muy abierta en referir una gran deuda que tuvo a propósito de la campaña que asumió acá en la región metropolitana, y parece extraño que a un par de semanas de ella haber manifestado públicamente esta situación se le asigne un trabajo tan delicado como este, además una figura política determinada, reconocida, una persona más bien del mundo político que un administrador, que yo creo que es lo que se necesita en estos tiempos. Maximiliano Hurtado, constituyente electo. Tú eres parte del colectivo del PS, ¿cierto? Pero sí. Explícanos, para que terminemos el otro tema, qué se ha conversado y quiénes hoy día debieran ser los otros integrantes de la mesa para darle cabida a los distintos sectores y sensibilidades, y entiendo que a la derecha también, y claro, más allá del ruido de los dos escaños adicionales para los pueblos originarios, que despertó tanto ruido, sobre todo en las formas, ¿no? Y que es de esperar que esas cosas no se repitan. Pero, ¿quiénes serían, a tu entender, hay acuerdos políticos ya, quiénes integrarían y de qué sectores?
O sea, evidentemente hay una contradicción entre un grupo de constituyentes, algunos que plantean que esto debe expresar precisamente la diversidad territorial que vivimos, que, por ejemplo, que las ampliaciones de la mesa tengan que ver con eso, con un representante del norte, con un representante del sur, de la zona centro, de pueblos originarios. Otros han planteado que sea respecto de temáticas como la diversidad sexual, etcétera, y también una cuestión que evidentemente se vive acá adentro, que es las fuerzas políticas que están expresadas en la Convención Constitucional. Yo al menos soy partidario de aquello. Evidentemente acá existen grupos o miradas colectivas, miradas políticas colectivas. Nosotros desde el colectivo socialista lo identificamos así, no lo escondemos tampoco, y creemos que esa es la manera de darle conducción a este debate, darle representatividad a las distintas fuerzas políticas que están expresadas en la Convención. En ese sentido, yo diría que por supuesto quienes logren una cantidad mínima de voluntades tendrán que estar expresados en esa mesa. El colectivo socialista, por ejemplo, hoy tiene 15 militantes que estamos orgánicamente organizados, valga la redundancia, y así tendrán que ir ordenándose las fuerzas políticas, el Partido Comunista, el mismo Frente Amplio. ¿Pero hay nombres? Independientes no neutrales, etcétera. ¿Hay nombres? Sí, yo creo que cada colectividad de alguna manera va a definir sus nombres. Nosotros hemos propuesto entre Pedro Muñoz y Tomás Laibe, ambos pertenecientes a la diversidad sexual, seguramente nuestra carta para discutir en una elección abierta, en la cual no están asegurados, por cierto, los votos, la posibilidad de integrar esta mesa. Tenemos otros muy buenos cuadros al interior del colectivo socialista, la exalcaldesa de Paillaco, por ejemplo, Ramona Reyes. Estamos ahí deliberando de acuerdo a cómo también se definan las temáticas o la organización bajo la cual se plantean estas vicepresidencias. Pero una vez que tomemos esa decisión, por cierto, habrán nombres que calcen mejor o peor con esa distribución. ¿Y cómo van a distribuir las tareas del día? Porque por un lado está esto, la ampliación de la mesa, y por otro está la petición de los presos de la revuelta, del estallido social, como se le quiera llamar. ¿Cómo se va a organizar y también se pretende avanzar hoy día en eso, no? Sí, el orden debería ser terminar con las discusiones de ayer, que como les decía antes, tiene que ver con la ampliación de la mesa, la discusión o la aprobación eventual de este protocolo COVID que nos ha sugerido el Colmet, y luego pasar en una discusión más abierta al pronunciamiento de la Convención respecto de los presos de la revuelta. Así se dispuso a la tabla cuando se nos citó para ayer y hoy, por lo tanto así debería discutirse. ¿Qué expectativas tienes tú de la declaración por los presos de la revuelta, de una muy amplia mayoría, de una mayoría simple? ¿Qué piensas tú, que ya les llevas el pulso ahí, has convivido con la gente? Yo creo que se va a aprobar por una amplia mayoría. Por supuesto que van a haber sectores políticos que se resistan a esto, pero yo creo que se va a aprobar por una amplia mayoría. En mi opinión también tiene que haber un criterio jurídico detrás de esta manifestación. No basta solo con visibilizar el tema, yo creo que hay que hacerlo correctamente. Para mí eso es importante, que discutamos o pongamos sobre la mesa determinadas cosas. ¿De qué manera se hace este planteamiento? Por ejemplo, si es una carta, una invitación, una exigencia, una resolución, que es lo que se ha planteado desde nuestro colectivo, que deba tomar la Convención Constitucional. Perfecto, nos quedaremos atentos a cómo avanza este y otros temas en este nuevo día de sesión de la Convención. Esperamos que sea un buen día en todo término y ojalá que la conectividad de cada sala también los permita estar todo el tiempo ahí realmente conectados para que puedan dialogar y votar como se vota, digamos, y todo lo demás que están desarrollando en estos primeros días. Mucha suerte con eso también. Esperamos lo mismo nosotros. Muchas gracias por el contacto. Gracias, Maximiliano Hurtado. Y bien, cuando ya son las 9:58, ha llegado el momento de cerrar este mostrador en la clave de jueves. Mañana despedimos juntos la semana laboral. Muchas gracias a todas y a todos los que escuchan. Muchas gracias también por la conversación y la compañía, como cada día. Federico Giovanón. Igualmente, Maca Fernández. Buen día. ¿Qué viene ahora en la 92.9? Viene el mismísimo Fernando Paulsen con Combinación Clave. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador en la Clave.